la experiencia del desierto. El concepto del desierto o de la vivencia que atravesamos durante la etapa del desierto muchas veces se malentendió. La gente por ahí dice, estoy pasando un gran desierto, como sinónimo de que está pasando una situación difícil, una angustia, una tristeza, y queda ahí la frase. Pero en realidad el concepto del desierto, la figura del desierto y la experiencia en el desierto que muchos personajes bíblicos vivieron tiene mucho significado. Está lleno de revelación y de propósito y de sentido para el cristiano. El gran propósito del desierto es entrenarte como hijo. Por eso la enseñanza de hoy se llama la experiencia del desierto, la prueba de hijos. Vamos a ir viendo cómo diferentes personas a lo largo de la Biblia atravesaron esta experiencia. Por supuesto, a quien la pasó y se enfrentó con el mismo Satanás fue Jesús, pero hay otros que también tuvieron que atravesar experiencias del desierto. Ahora, si nos imaginamos geográficamente, el desierto es un lugar muy inhóspito, el desierto es un lugar de extremas temperaturas. El desierto es un lugar que no es muy fácil permanecer demasiado tiempo con vida y saludable. No es fácil vivir en el desierto. Por eso, Dios utilizó esta circunstancia y al pueblo de Israel lo hizo atravesar por esta experiencia, pero durante todo el trayecto de su paso por el desierto, Dios se manifestó a ellos como un Dios protector, como un Dios proveedor, de una manera que no lo vemos en otra etapa de la historia del pueblo de Israel. Dice que podían comer del maná, dice que tenían la columna de fuego, que los protegía. Cosas maravillosas pasaban en el desierto, milagros tremendos, por ejemplo, el agua de la peña, cosas tremendas, hasta el punto que dice que los calzados de los pies podían permanecer a pesar del tiempo y no se gastaban. Hay secretos tremendos para descubrir en esta experiencia llamada la experiencia del desierto. Y Dios lo que quiere probar es tu estado de hijo, tu condición de hijo. Quiere probar tu identidad. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes la razón por la cual Dios te quiere probar? Él es omnisciente, Él lo sabe todo, Él te conoce más que nadie. Pero durante la experiencia del desierto, nosotros podemos conocernos a nosotros mismos como nunca antes o como en otras circunstancias no nos conocemos. Yo me he dado cuenta a través del paso del tiempo y del crecimiento que he tenido en la palabra que muchas veces, la mayoría de las veces, yo mismo y cada persona, los que menos nos conocemos a nosotros mismos somos nosotros. Las personas que nos rodean, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, amigos, muchas veces nos conocen mejor que nosotros mismos. Porque hay cosas internas, hay cosas recurrentes, hay cuestiones de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de nuestras prácticas, de nuestros pensamientos, de nuestros hábitos, que los pasamos desapercibidos o no nos damos cuenta, que pueden ser cosas que estén frenando el completo fluir de Dios en nuestras vidas y que podrían atentar en contra de cumplir nuestro propósito para el cual Dios nos puso sobre esta tierra. Pero Dios sí lo conoce. En la experiencia del desierto vamos a ver que vas a ser como desnudado. Somos como desnudados en la experiencia del desierto. Dios usa circunstancias, Dios usa situaciones difíciles, Dios usa momentos en nuestra vida donde parece que solo estamos nosotros y Dios al descubierto, al desnudo, y estamos enfrentados con nuestra misma condición, y ahí es cuando Dios nos da la posibilidad de cambiar, de ser transformados, de conocerlo a Él en una dimensión diferente, porque nos estamos conociendo a nosotros mismos. Así que la experiencia del desierto, Dios la usó para diferentes hombres y sobre todo también para el pueblo de Israel, para darse a conocer quién era Dios para ellos y en este proceso también conocernos a nosotros mismos. ¿Cuánta necesidad tenemos de buscarlo a Él? Es en esta instancia del desierto en la cual entendemos que necesitamos
estar en un punto de suprema, absoluta, total dependencia a Él. Y este es un tiempo, lo apostólico es un tiempo en el cual Dios te va a mostrar que todo se trata de Él. Tenemos que llegar, si queremos vivir la plenitud de los cielos sobre la tierra, si queremos vivir la manifestación plena de quién Dios es para nosotros y de transformarnos en la plena imagen y la restauración del Hijo en nosotros, si queremos cumplir y ser la profecía cumplida de ese versículo que dice que tal como Él es, así somos nosotros en esta tierra, debemos reflejar a Él según su ADN, según su esencia, según la brillantez de su gloria. Y para eso muchas cosas deben ser corregidas en nuestra vida. Para empezar, esto fue a modo introductorio, vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículo 11 al 13. Esta instancia es la instancia en la cual Jesús es enviado al desierto. Como siempre relacionamos el desierto con una experiencia negativa, triste, desolada, difícil, trágica, parece que lo relacionamos con el diablo. Pero ojo, Jesús no fue guiado por el diablo al desierto. En el desierto se encontró con el diablo cara a cara, pero quien lo guió al desierto fue el Espíritu Santo. Lo dice la Biblia, no lo inventé yo. Miren lo que dice Marcos 1, del 11 al 13. Dice, y una voz vino del cielo diciendo, tú eres mi Hijo amado, a quien amo, y en quien me agrado o en quien tengo complacencia. De inmediato, el Espíritu lo envió a él, lo envió Jesús al desierto. Y él estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Qué terrible que el mismo Espíritu de Dios fue quien lo guió, quien lo lideró a Jesús al desierto. Y en el desierto Jesús se encontró con esta experiencia terrible del opresor, del enemigo. ¿Fue voluntad de Dios que Jesús se encontrara con Satanás? Por supuesto, por eso lo guió su Espíritu. En el río Jordán, el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús se encontraron. Y luego de esto, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. En su apariencia, Jesús parecía muy parecido a su madre, porque era hijo que había nacido de María. Pero dentro de él se estaba empezando a manifestar la voz de Dios y soltó esa voz de testimonio desde los cielos, diciendo, innegablemente, eres el Hijo de Dios. Acá no tenía 13 años, acá no era un joven así adolescente, sino que ya tenía 30 años, está marcando madurez. 30 años para el pueblo de Israel marca una etapa de madurez. A los 30 años Jesús pasó por el Jordán y fue guiado al desierto. ¿Sabes una cosa? La prueba del desierto es la prueba de hijos. Es el proceso del desierto que no se establecerá como hijos maduros de Dios. Necesitamos de ese proceso. El desierto es también donde Satanás nos tienta. Es el lugar que Satanás usa para tentarnos. O sea, es el mismo lugar. En el mismo lugar donde Satanás quiere usar para tentarte, es el mismo lugar que Dios quiere para aprobarte, forjarte como un hijo maduro. Miren qué interesante. Por eso por ejemplo, cuando Pedro fue zarandeado, dice que Jesús no oró para sacarle la prueba, sino que oró para que su fe no falle. La misma zaranda que Satanás quería lograr desviarlo del propósito, es la misma prueba que Dios usó para que se afirme en su fe en Él y en su confianza en Él. Por eso es interesante los dos caminos, las dos vías, los dos destinos que puede tener el desierto para nuestras vidas. Entonces, en el desierto, el diablo va a tratar de desviarte del curso, de que cambies la dirección a un lugar de solo buenas intenciones, querer hacer cosas buenas, querer intentarlo, pero desviarte del propósito, de la meta, de pegarle en el blanco como Dios quiere
que lo hagas. Entonces, la primer guía del Espíritu en el desierto de Jesús, en el ministerio de Jesús, la primera forma de guiar el Espíritu de Dios a Jesús en su ministerio fue guiarlo a la experiencia del desierto. Y esto está en Lucas capítulo 4:1, que dice que Jesús estaba lleno del Espíritu. Dice Jesús, lleno del Espíritu, regresó del Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Entonces, es muy interesante que por medio del desierto, esto tiene relación con cuando hablamos de circuncisión. Hace un tiempo hablamos de circuncisión. La circuncisión Dios la usa para quitar cualquier cosa carnal, cualquier cosa de desvío, cualquier cosa contaminante en tu condición de hijo. Y en el proceso del desierto, Dios va a seguir tratando esa condición de hijo. Entonces, por medio del desierto, Dios también puede disciplinarnos. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 23:2 que no eran aceptados los bastardos en la congregación hasta la décima generación. ¡Qué tremendo esto! Aquel que no es circuncidado es considerado un bastardo y no calificás como hijo, sino que sos considerado un bastardo, alguien que no tiene legitimidad como hijo. Por eso es tan importante la disciplina que nos da la circuncisión, que nos da el desierto. Luego, dice también el Nuevo Testamento, Hebreos 12:8, si soportáis la disciplina, Dios nos está tratando como a hijos al disciplinarnos. Porque ¿qué hijo es aquel el que el padre no disciplina? Pero si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué tremendo y cuán importantes son estas experiencias, tanto la circuncisión como la del desierto. Vayamos ahora a Hechos capítulo 7, versículo 51. Dios habla de aquellos del pueblo de Israel que eran incircuncisos de corazón y duros de cerviz, testarudos, no cambiaban, no eran disciplinados, no eran corregidos. Y dice que esta condición, esta actitud, siempre resistían al Espíritu Santo por no querer ser disciplinados. Como lo hicieron vuestros padres, así lo hacen ustedes. Entonces, Dios guió a su hijo al proceso del desierto para probar y establecerlo como hijos. El maligno se encontró con él y vino para zarandearlo, a Jesús. El Padre envía a sus hijos a la prueba del desierto para probar la excelencia y el carácter como hijos, mientras que el enemigo ve esa prueba como una oportunidad para causar el fracaso de los hijos. La esencia de la experiencia del desierto es probar nuestra relación con Dios. Es también esta experiencia el lugar, como dijimos al principio, en el cual llegamos a conocernos a nosotros mismos. Nuestra verdadera esencia se manifiesta. ¿Vieron cuando dicen aquel tocó fondo y salió algo de él que no conocíamos? No es que salió algo diferente, es que salió algo que tenía adentro, su esencia, su ADN que por ahí estaba tapado y ahora sale a la luz. Seguramente es porque está pasando una experiencia de desierto. ¿Qué vamos a hacer con esa experiencia? ¿Dejamos que el diablo haga lo que quiere y nos desvíe? ¿O nos aferramos más que nunca a Dios para que Él nos califique como hijos por medio de su disciplina, por medio de su corrección, por medio de su amor, pero también por medio de aplicarnos corrección y llevarnos a su estándar? La sumisión es el primer paso que como hijos tenemos que dar para atravesar este proceso de madurez y desarrollar un corazón conforme al de nuestro Padre. Es también en esta experiencia en la cual nos volveremos poderosos para lograr los propósitos de Dios y así resistir cualquier ataque del diablo. Por medio de resistir al diablo con la palabra que está dentro de nosotros, nos vamos fortaleciendo en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios y nos volvemos más dependientes, más sumisos a Dios y a su orden. Ahora, ¿qué es la sumisión? ¿Cómo podemos definir la sumisión? La sumisión es el proceso por el cual nos rendimos a una obediencia absoluta a lo que Dios está esperando de nosotros. En el acto de la sumisión estamos aceptando una fuerza superior, en este caso la de nuestro Dios.
Y nos quedamos entonces sin posibilidad de argumento. Dejan de existir los argumentos, dejan de existir los cuestionamientos, deja de existir nuestro razonamiento para que todo sea Él, como dice el Nuevo Testamento, para que Él sea todo en todo. Si Satanás puede frenar este proceso, puede parar este proceso de madurez en un hijo, entonces se va a asegurar que no haya un padre que gobierne después a las futuras generaciones. Entonces, por eso muchas veces vemos en la Biblia el ataque a los bebés, a los niños, acontecer por medio de la mano satánica para que luego estos hijos no se conviertan, estos niños se conviertan en hombres poderosos que lleven adelante los procesos y los propósitos de Dios. El propósito del enemigo, la táctica que tiene el enemigo es abortar al hijo, al niño, antes que se alcance la madurez, antes que desarrolle su completo potencial espiritual. Faraón, lo vemos, que mató a todos los bebés masculinos, a todos los bebés, para que no tener que tratar después con un líder llamado Moisés. Herodes también en el nacimiento de Jesús mató a todos los bebés para no tener otro rey que pudiera amedrentar, intimidar, confrontar su reinado. El enemigo busca la muerte de los hijos en el proceso de su desarrollo, antes de que ellos puedan alcanzar su pleno potencial para convertirse en padres. Ahora, ¿por qué la tentación? La tentación que Jesús experimentó en el desierto fue dirigida para ver cómo él ejercitaba el poder que le tenía conferido en su posición de hijo. O sea que iba a depender de la postura que él tuviera en base a la posición, al oficio, a su identidad de hijo. El ataque principal, el principal ataque que hubo sobre Jesús era ver cómo él usaría la unción que había recibido de parte de su Padre. ¿Iba Jesús a usar su posición de hijo para ser establecido y la unción que había recibido, iba a usar esa posición para de cualquier manera lograr la voluntad del Padre, o iba a ser obediente, preciso y exacto? Dentro de la experiencia del desierto hubo 3 áreas en las cuales Jesús fue tentado. Mientras estaba en el desierto, Satanás vino a él y la primera tentación la vemos en Mateo capítulo 4, versículo del 3 al 4. Dice que el tentador vino a él y le dijo: si eres el Hijo de Dios. Recordemos que las 3 tentaciones atentaban en contra de su identidad de hijo. Entonces, en las 3 instancias, las primeras palabras son: si eres Hijo de Dios. En el versículo 3 dice: si eres Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús les respondió: escrito está, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Qué es lo que fue tentado acá Jesús? Jesús fue tentado para ver si su hambre la saciaba con algo fuera de la voluntad de su Padre. Fue tentado Jesús acá a ver si él se autosatisfacía, se autoproveía, si él estaba enfocado en sí mismo o si estaba dependiendo de su Padre Celestial. Vamos a la segunda tentación. En la segunda tentación vemos que algo más es probado. Esta se encuentra en Mateo 4, del 5 al 6. Dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo hizo que se parara en la parte más alta, en el pináculo del templo, y le dijo: si eres Hijo de Dios, tírate, desciende, porque escrito está: Él a sus ángeles mandará acerca de ti y con sus manos te levantará y no tropezarás con tu pie en piedra. Esta no es una tentación a que cometiera Jesús suicidio. Tanto Jesús como Satanás sabían que los ángeles obedecían el mandamiento del Señor y que lo iban a cuidar.
Porque Mateo 26:53 dice, ¿no saben ustedes que si yo llamo a mi Padre, Él de pronto pone una disposición a ángeles, a legiones de ángeles? Entonces, el asunto aquí es ver si Jesús iba a usar la unción para ganar seguidores. Porque imagínense, si él se tiraba del pináculo del templo y venían los ángeles a salvarlo, iba a ganar la aceptación tremenda de los religiosos. Pero el peligro de esto es que él iba a transferir un poder espiritual a un plano natural como si fuera un superhéroe. Y ese no era el objetivo de Jesús. El reinado de Jesús era por la faceta espiritual, era un reinado espiritual. No tenía Jesús que demostrarle nada a nadie por medio de hacerse ahí el heroico con un acto. No, Jesús entendió que esa era una forma incorrecta de mostrar, de desplegar su unción. Jesús no quería buscar una manera de ser aceptado por los hombres. La tercera tentación se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. En esta tentación llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo. Y le dijo, si postrado me adorares, yo te daré todos estos reinos. Qué cosa incoherente. Él era el hijo del Creador. ¿Para qué iba a querer postrarse ante el diablo? ¿Qué está haciendo acá mostrándole el diablo? Una tentación a un poderío, a un gobierno, tentación con el dinero. Todo es tentado en Jesús, diferentes áreas, a proveerse a sí mismo, a centrarse en sí mismo, a buscar, a ver el agrado y la aceptación de la gente, a buscar poderío. El diablo lo tentó a Jesús y Jesús en cada una de las circunstancias del desierto le mostró que él no tenía que demostrarle nada a nadie, porque él ya tenía el agrado del Padre y él tenía la aprobación del Padre. Él ya estaba establecido como un hijo maduro, pero esto fue la manifestación, este fue el proceso espiritual para luego Jesús tener la garantía y tener el aval, demostrar que él podía vencer cualquier tentación y nada de lo que estuviera fuera del desierto lo iba a desviar de los propósitos del Padre. Todo esto Jesús lo hace antes de soltarse poderosamente en su ministerio y antes también aún de tener hijos espirituales que fueron sus discípulos. Primero él mostró un carácter establecido, un carácter garantizado, un carácter empoderado por el Padre, un carácter avalado por el Padre por su madurez. La experiencia del desierto demostró, sacó a luz, forjó este estado de hijo de Jesús, porque él, dice Hebreos, aunque era hijo, tuvo que padecer para aprender, sufrir para aprender lo que era la obediencia. En nuestra segunda parte veremos mucho más en profundidad esto y cómo también no solo es prueba de hijos la experiencia del desierto, sino que también es prueba de padres.